es algo que todos nos trabajamos en esta área, frecuentemente nos encontramos, no se diga los que hemos trabajado en los sistemas de gobierno, donde evidentemente podemos ver mucho mayor cantidad de casos. Para esto hemos invitado hoy al doctor Julio Bonel Murel, quien es ginecobstetra y tiene un caso de especialidad en medicina materno-fetal. Es profesor de la Cátedra de Obstetricia en República Dominicana y director del Departamento de Medicina Materno-Fetal de la Maternidad de René Clank, viuda Guzmán, de la misma República Dominicana. Él actualmente funge como presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Bolivia, y bueno, pues él ha sido un referente en nuestra región, participando en diferentes eventos dentro de su expertise. Así que, Julio, te doy la palabra para que nos hagas favor de presentar a los profesores, no sin antes agradecerle a los cuatro, ya sea en Argentina, a Leti, a Daniel en Venezuela y a Agustín desde Nicaragua, nuestro agradecimiento por el apoyo a este proyecto de la FLASOM. Adelante, Julio, muchas gracias. Buenos días, Evo. Para nosotros es un placer estar aquí. Un honor para mí y para el país al cual represento, República Dominicana, dar la más cordial bienvenida a este seminario latinoamericano sobre estrategias clínicas para la disminución de la mortalidad materna. La mortalidad materna continúa siendo uno de los desafíos más apremiantes de la salud pública en nuestra región. A nivel global, más de 700 mujeres mueren cada día por causas prevenibles relacionadas con embarazo, parto y puerperio. En América Latina y el Caribe, esta realidad se traduce en más de 8.000 muertes al año, es decir, una mujer muere cada hora. A pesar de los avances logrados en décadas anteriores, la región ha experimentado un estancamiento e incluso retroceso en algunos de los indicadores, evidenciando profundas desigualdades en el acceso y la calidad de atención. De hecho, las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad tienen hasta 7 veces más riesgo de morir por causa materna que aquellas mujeres que tienen mejores condiciones socioeconómicas. Este seminario representa una oportunidad invaluable para reflexionar, compartir evidencias científicas y fortalecer estrategias clínicas que permitan enfrentar estos desafíos de manera más efectiva. Sabemos que la mayoría de estas muertes son evitables y la implementación oportuna de intervenciones basadas en evidencia, junto con sistemas de salud más equitativos y resilientes, pueden marcar esta diferencia. Como especialistas tenemos no solo el compromiso clínico, sino también el deber ético de liderar cambios que garanticen una atención materna segura, digna y de calidad. Les invito a aprovechar este espacio de aprendizaje, diálogo y colaboración con la firme convicción de que cada acción que emprendemos puede contribuir a salvar una vida, y una vida muy especial, porque salvar una vida de una madre es salvar el núcleo, la guía del núcleo familiar. La ausencia de una madre en una familia deteriora el entorno del mismo. Por eso queremos aprovechar este webinar para que renovemos nuestras expectativas, mejoremos nuestro accionar en toda América Latina y podemos salvar cada vez más vidas. Como sabemos, las 3 principales causas de muerte de hace muchos años siguen siendo hemorragia, hipertensión e infección. Para esto tenemos hoy 3 brillantes panelistas que van a enfocar a la doctora Leticia
Leticia Irma Ojeda, de Argentina, y va tocando la parte de la hemorragia. Tenemos a nuestro hermano Daniel Márquez de Venezuela, y va a tocar la parte de sepsis y obstetricia. Y finalmente, y no menos importante, el doctor Sergio Chamorro de Nicaragua, que va a tratar la predicción y la prevención de la preeclampsia. Comencemos con la doctora Ojeda, quien es magíster en perinatología y salud reproductiva y docente universitaria, profesora titular de obstetricia en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Ha desarrollado una brillante carrera en su país natal, Argentina, y es un referente internacional en congresos internacionales. Con ustedes, la doctora Leticia Ojeda, de Argentina. Gracias, doctor Bonel, por la presentación. Muy buen día a todos. Y vamos a hablar predicción y prevención de la hemorragia postparto. Quiero agradecer en primerísimo lugar a Flasó por esta invitación, que me permite dos cosas. Primero, poder compartir con ustedes esta actividad científica, y segundo, cumplir con una promesa que hice en el día 5 de octubre del año pasado, cuando se declaró el Día Mundial de la Hemorragia Postparto. Y en ese día, donde todos los presentes firmamos y prometimos cómo íbamos a trabajar en esta declaración, yo escribí aquí que no iba a permitir que tuviéramos una sola muerte más por hemorragia postparto. Por lo que estoy realmente muy contenta de que podamos trabajar en este tema hoy. Para empezar, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud de hemorragia postparto. Realmente es una definición que impresiona por su vaguedad. Todos sabemos que si yo tengo una paciente que tiene un parto domiciliario y llega con una hemorragia, es imposible que yo pueda valorar, mirando el volumen de sangre, cuánto perdió. Y además, los médicos estimamos muy mal. Entonces, a partir de esta idea, surgen otras calificaciones y otras definiciones. FIGO, el American College of Obstetrics and Gynecology, FASO, que es mi sociedad federada, FLSO, donde empezamos a pensar que la cuestión no se limita al volumen que se pierde, sino también, y de manera muy importante, al estado hemodinámico de la paciente. Enseguida lo vamos a ver. Por supuesto, como bien dijo el doctor Bonel, es una de las causas más importantes de mortalidad materna a nivel global, compitiendo siempre cabeza a cabeza con la hipertensión. Entre el 5 y el 15% de los nacimientos pueden tener como complicación la hemorragia postparto. El 1% de todas esas hemorragias son graves. Entonces, una de cada 100 pacientes va a tener una hemorragia grave con riesgo de vida. Y el 70% de las gestantes no presentan factor de riesgo. Pero, si hablamos de prevención, que el 70% de las gestantes no tengan factores de riesgo implica que el 30% sí los tienen. Y ahí es donde tenemos oportunidades para hacer prevención. Entonces, viendo otras clasificaciones, quiero llevar su atención a esto. Hemorragia postparto considera el compromiso hemodinámico independientemente del volumen perdido. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo puedo prevenir, proteger el capital de hierro de mis pacientes en edad reproductiva, estoy haciendo prevención. Una paciente que llega anémica a su parto, con que pierda el volumen normal de un parto de una cesárea, es suficiente para que
se descompense y entre en shock. Eso por un lado. Por otro lado, el criterio diagnóstico es clínico, eminentemente clínico. Entonces no importa si yo estoy en el hospital de mayor complejidad de mi país o estoy en una posta sanitaria, el diagnóstico inicial de la hemorragia siempre es clínico. Nuevamente, cuando miramos criterios de gravedad, aparece esto otra vez. Toda pérdida sanguínea asociada a cambio hemodinámico. Y eso es lo que tengo que mirar. No importa si donde estoy no tengo laboratorio, pero tengo la clínica para mirar. Y eso es lo que me permite hacer el diagnóstico, al menos el inicial. Cuando hablamos de prevención, la prevención puede ser primaria, secundaria o terciaria. Primaria evita la adquisición de la enfermedad, previene la enfermedad o el daño en personas sanas. La secundaria detecta la enfermedad en estadios precoces para impedir su progresión. Y la terciaria trata o rehabilita una enfermedad que ya se ha presentado y lo que hace es prevenir complicaciones. ¿Cómo trabajamos en prevención terciaria? Todos sabemos, aquí hay un trabajo cuya conclusión es precisamente que por más que yo modifique la infraestructura, si yo no trabajo en un cuidado coherente de la emergencia y una mejora global en la calidad de la atención de la salud materna, nunca voy a mejorar. Y es por ese motivo que existen los talleres de código rojo, porque para poder manejar una hemorragia postparto, yo tengo que poner las manitos, tengo que hacer hands-on, tengo que trabajar sobre el paciente. Entonces, no es el objetivo de este seminario trabajar en prevención terciaria, porque para eso son excelentes todos los talleres que hacen Flaso y Figo y que se replican constantemente en todos nuestros países. Que además tienen variantes, porque yo puedo trabajar en un laboratorio de simulación con un muñeco en las prácticas que hago sobre el paciente, pero también puedo trabajar en una simulación de alta fidelidad con pacientes simulados en mi nosocomio para ver cómo es el timing, cómo es la dinámica de funcionamiento cuando una paciente llega al lugar donde yo trabajo. Esto referido a prevención terciaria. Ahora, vamos a la primaria y la secundaria, que es el objetivo de esta presentación. Vamos a hablar de dos tipos distintos de intervenciones. La intervención directa sobre los binomios madre-hijo y la intervención sobre la gestión del proceso de atención. Ahora vamos a ver de qué hablamos con esto. Sobre los binomios madre-hijo, yo voy a trabajar directamente sobre mis pacientes. Estas son las etiologías mundialmente reconocidas. Podemos tener alguna variante según en qué comunidad estemos entre esta y esta, pero el orden no se modifica. La atonia uterina es la primera causa de hemorragia postparto. Entre la segunda y la tercera están trauma obstétrico y restos placentarios y las coagulopatías. Sí, esta es la situación en Argentina y prácticamente en casi todo el mundo. Ahora, existen factores de riesgo asociados a hemorragia postparto y ahí es donde puedo empezar a trabajar en la prevención. Miremoslos un poquito. Factores anteparto, maternos, una hemorragia postparto previa, la edad materna avanzada, multiparidad, una cicatriz uterina previa, índice de masa corporal mayor de 25, ferropenia. Sobre todos los factores maternos, yo puedo trabajar en la etapa preconcepcional. Entonces, planificar un embarazo, planear la gestación, asesorar sobre la importancia de la atención preconcepcional y hacer como tocoginecólogos atención preconcepcional previene, entre otras muchas cosas, la hemorragia postparto. ¿Por qué? Porque quien tiene edad materna avanzada lo puedo asesorar. La hemorragia previa ya es un antecedente para tener en cuenta. Cicatriz uterina previa
previa puedo ver si estoy en presencia de mismocele, ver eventualmente cuando se embarace la implantación placentaria. Sabemos que para la obesidad no tengo otra forma de trabajar que no sea en etapa preconcepcional, y está muy bien que puedas cuidar el capital de hierro en todas mis pacientes. Yo puedo dar suplementación con hierro ya desde la adolescencia en forma periódica. Tengo que acordarme que la ferropenia no se evalúa con hemoglobina, sino explorando el depósito de hierro. Entonces, incorporemos en nuestras personas, a partir de la adolescencia, la evaluación de cómo está su capital de hierro y empecemos a trabajar. Una paciente puede tener una hemoglobina normal y pensar en la depresión de sus depósitos de hierro. Y eso yo no lo averiguo con la hemoglobina. Seguramente todos ustedes han tenido pacientes que empezaron su embarazo con una hemoglobina de 12 y de repente en el tercer trimestre bajaron a 9. Bueno, eso no es casual. No ocurrió en el embarazo. La paciente tenía una ferropenia previa que no se diagnosticó. Entonces, empecemos a trabajar en pro de la gestación en todas las personas con capacidad de gestar, aún cuando no estén gestando, desde que lo hagan. Todos estos factores maternos son prevenibles. Supuestos y fetales, feto muerto y retenido anterior es un antecedente. Por supuesto, y ovulares también, y claro, eso ya no son tan fáciles de prever. Pero, por lo menos, cuando yo sé que tengo una paciente gestando en estas condiciones, sé que esa paciente tiene un alto riesgo para hemorragia postparto. Y por supuesto, los intrapartos que también conocemos. En nuestro consenso sobre hemorragia postparto, aparece esto que me parece interesante, para que veamos cuáles son las causas más frecuentes. Fíjense, abrutiplacenta, placenta previa, múltiples, pero también episiotomía medio lateral. Entonces, otra manera de prevenir es trabajar a conciencia sobre el perineo, haciendo correctamente las maniobras de protección perineal, haciendo la episiotomía cuando está justificada. Y de hecho ya hay un trial que demuestra que la episiotomía selectiva es la que debe realizarse y no de rutina. Ese trial tiene 30 años casi ya. Por lo tanto, no estamos descubriendo nada aquí, simplemente hay que tomar conciencia de la evidencia que tenemos y ponerla en práctica. Volviendo a anemia perinatal y hemorragia postparto, acuérdense que 1 de cada 5 mujeres en América Latina tiene una ferropenia no diagnosticada. Entonces vuelvo a insistir, miren el riesgo de hemorragia postparto. En una mujer que está cursando una anemia severa, 3.54. Respecto de la que no la tiene, es una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, cuando yo no controlo el capital de hierro de mi paciente, le estoy comprando un pasaje a una hemorragia postparto, entre otras cosas. El tiempo cero del código rojo como estrategia de prevención, ¿se acuerdan? El tiempo cero es la activación, ¿no? Y cómo empezamos la activación con el índice de choque, frecuencia cardíaca sobre TEA sistólica. Si yo empiezo por tomar índice de choque en todas las pacientes que llegan a la guardia, aunque no vengan sangrando, van a ver que nos vamos a llevar más de la sorpresa. Entonces, tomemos como práctica, yo lo hago con mis alumnos, paciente que llega a la guardia, en el triage que hacemos, vemos índice de choque, que la paciente venga hablando, aunque parezca que está todo bien. Que eso también nos va a dar una idea. Hay pacientes que vienen ya a parir con un shock leve encubierto. No lo vemos porque no lo buscamos. Por supuesto,
supuesto, si el índice de choque está arriba del 0.9, tendré que ver qué grado de choque tengo. Bien, y entramos ya en la fase de manejo de una situación eventual de hemorragia posparto, donde esa paciente tenga familia. La intervención fundamental para la prevención de la hemorragia posparto es el manejo activo del tercer tiempo. Vamos a repasarlo rápidamente. Sostengo al bebé a la altura de la placenta, lo coloco sobre el vientre de la mamá para evitar que se enfríe. Aguardo unos 3 minutos del cese de los latidos para hacer la ligadura tardía del cordón que beneficia a ambos, mamá y bebé. Esto está discutido. Hay trabajos que dicen administre la oxitocina en el momento del desprendimiento de los hombros, otros después del clampeo del cordón. Nosotros salomónicamente lo hacemos en el mismo momento que clampeamos. Lo importante es acordarse de poner la oxitocina. Ahí está. Vamos a decidir ahora cuál usamos, porque hay gente que dice oxitocina, no, yo prefiero carvetocina. Perfecto, vamos a ver ahora qué ventaja tiene cada uno enseguida. Sostengo el cordón pinzado con una mano, aplico contracción uterina con la otra. Cuando el útero se redondea o el cordón se abre, tiro suavemente el cordón hacia abajo para extraer la placenta haciendo contracción con la otra mano del segmento hacia el fondo. Al ser impulsada la placenta, la sostengo con las manos y la hago girar hasta que se desprendan las membranas. Retomemos algunos elementos de la clínica, por favor. ¿Sí? Eso se llama método de Dublín. Si la placenta no desprende después de 30-40 segundos, no tracciono el cordón. Sostengo, espero una nueva contracción y repito la tracción del cordón. Si se completó la extracción, todo bien, hago el examen macroscópico de la placenta. Si las membranas se desgarran, examino el cuello y la parte superior de la vagina. Si hay membranas retenidas, las retiro con una pinza y manejo las complicaciones. Si en 30 minutos la placenta no salió, tengo que tener un anestesista a mano. Bien, veamos los úteros retractores. ¿Qué es lo que determina la elección de un útero retractor u otro? Es desde el punto de vista de su eficacia. Todos son eficaces, pero el punto es cuál me conviene usar para que me dé la mejor relación costo-beneficio. Y aquí hay dos elementos importantes. Primero, si es termoestable o no lo es. Entonces, dependiendo de dónde yo esté, si no tengo cómo mantener la cadena de frío y me conviene, si yo hago gestión en salud, me conviene comprar carvetocina. Si yo tengo cómo sostener la cadena de frío, me conviene comprar oxitocina barata. Entonces, desde el punto de vista de la eficacia, oxitocina o carvetocina está bien. En primer lugar, siempre un oxitóxico, eso es lo que tiene que estar claro. Pero cuando ya tengo la hemorragia declarada, uso el oxitóxico, el ergotamínico y el misoprostol al mismo tiempo si me hacen falta. Pero en la prevención, en el manejo activo del tercer tiempo, puedo usar oxitocina o carvetocina según lo que más me convenga tener en el lugar donde estoy trabajando. Ácido tranexámico. ¿Qué sabemos del ácido tranexámico? Bueno, que si yo tengo una paciente de riesgo, tengo la situación inicial de un sangrado, el tratamiento temprano con ácido tranexámico reduce la mortalidad y no aumenta significativamente el riesgo de trombosis. Si es como lo usamos, 1 gramo de dosis única endovenosa, eventualmente un refuerzo. Que en condición quirúrgica, en una paciente de riesgo, que ya vimos, la administración de 1 gramo de ácido tranexámico justo antes de la incisión reduce el sangrado y la necesidad de transfusión en un 25-30%. Ahora que le voy a poner ácido tranexámico a todas las mujeres, no, porque no
tengo evidencia que justifique otra indicación preventiva, salvo en pacientes que tienen riesgo, salvo en pacientes con anemia, donde como el riesgo de trombosis está muy disminuido, solamente obtengo beneficios si sin riesgo. Entonces, resumiendo, para llevar a casa hasta acá, intervenciones directas sobre el binomio madre-hijo, evaluar y cuidar el capital de hierro, tensión preconcepcional para evaluar el riesgo, planificación de los embarazos, evaluación del índice de shock al ingreso y en el postparto inmediato en todas las pacientes, evitar traumatismo innecesario del canal de parto, manejar activamente el tercer tiempo y ácido tranexámico según indicación. Vamos ahora a las intervenciones sobre gestión. Ustedes jefes de guardia, ustedes jefes de servicio, ustedes jefes de unidades de emergencia. Sí, tenemos que gestionar la atención todos los días. Primero, cumplir con condiciones obstétricas y neonatales esenciales. No asistan en la medida de lo posible nacimientos en lugares que no cumplen con condiciones básicas de manejo. Derive a la paciente cuando usted esté en un lugar donde no pueda atender nacimientos con la mayor celeridad posible para asegurarle a esa mamá y a ese bebé la mejor condición de nacimiento. Por supuesto, no siempre se puede, pero en la medida de lo que sea posible. En este artículo aparecen algunas cosas muy interesantes sobre el monitoreo postparto. Yo no sé si en todos los países de ustedes es así, pero Argentina se caracteriza porque el puerperio es el gran momento olvidado. Lo hemos empezado a llamar cuarto trimestre, a ver si podemos entender de una buena vez que el puerperio es una parte fundamental en la vida de la gestante y que la mayoría de las muertes ocurren durante el puerperio, a partir de complicaciones que no fueron adecuadamente monitorizadas. Entonces, fíjense lo que vieron en este trabajo. ¿Cuáles eran los principales problemas? Ausencia de indicadores estandarizados para la evaluación. Bueno, pero ustedes me dirán, tenemos una planilla de control de las puérperas. Sí, cuando están internadas. Lo que hacemos después es confiar en que la paciente se va a dar cuenta de cuáles son sus signos de alarma. Y me parece que es confiar demasiado. Entonces, desarrollemos protocolos estandarizados con herramientas válidas para el monitoreo postparto, estableciendo cada cuánto, cuándo, cómo, y signos de alarma y algoritmos para escalar en la complejidad del cuidado. No en las maternidades solamente, sino y fundamentalmente en los centros de atención primaria. El exceso de confianza en la consulta materna autorreferenciada. Instruyamos a nuestras madres, pero también tiene que haber abordajes clínicos, periódicos, establecidos en forma estandarizada para el monitoreo postparto. Falta de conciencia sobre la importancia del monitoreo postparto. Investigar cuáles son en cada uno de nuestros entornos las barreras específicas que plantea el contexto, estructurales, de normas, de los pacientes. Y finalmente, y esta es toda nuestra, conocimiento limitado sobre las intervenciones basadas en evidencia científica que mejoran la calidad de atención en el puerperio. Si yo no conozco cuáles son las intervenciones probadamente eficaces, no puedo desarrollar ciclos de mejora, no puedo capacitar, no puedo conseguir que los decisores en política pública hagan inversión en lo que corresponde, no puedo generar sistemas de alerta materna. ¿Cómo voy a enseñar lo que yo no sé? Tengo que cambiar mentalidad basándome en que la atención está centrada en los pacientes, no en los equipos de salud. Todos sabemos que es ideal tener un kit para el manejo de hemorragia postparto y de eclampsia también. Perfecto. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes cuando toman la guardia van y revisan la caja? Eso es gestión del proceso de atención y eso también es prevenir la hemorragia postparto.
Entonces, cuando usted va a iniciar su jornada de trabajo, usted interna un paciente para asistirla, revise si tiene lo que necesita, si la caja está en orden, si los materiales están, si cuento con la medicación, antes de que la hemorragia se produzca. Porque de nada me sirve tener todas las cosas en una caja si yo no controlo si lo que debe estar listo. Y eso es muy simple, hay que hacerlo. Cuando yo tomo la guardia, cuando tomo la jornada de trabajo, guardia interno paciente, para poder prevenir en el mejor sentido, que es estar listos para proceder cuando el evento ocurra. Eso también es prevención. Entonces, mensaje para llevar a casa sobre la gestión del proceso de obtención. Y con esto terminamos. Siempre que esté dentro de sus posibilidades, exista nacimientos en entornos donde se cumplan condiciones obstétricas y neonatales esenciales, o derive a las pacientes a la complejidad adecuada. Verifique la existencia de los recursos necesarios para la atención de la hemorragia al inicio de su jornada laboral. Comprométase en el desarrollo de protocolos de trabajo adaptados a su entorno laboral. Capacítese y capacite a otros. Replique. Sea capacitador de capacitadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Ojeda, muchas gracias. Brillante su presentación. Muy clara, concisa y precisa. Ahora vamos a dar el paso a nuestro segundo conferencista, que es el doctor Daniel Márquez Contreras de Venezuela, quien es especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela, en vez de pediatría y medicina materno-fetal y medicina crítica en la UFA, Brasil, adjunto docente, posgrado en pediatría, Hospital Universitario de Caracas, presidente de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido y Medicina, Junta Directiva Nacional, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, coordinador de la región andina, Comité de Medicina Materno-Fetal, FLASOM, Comité editorial de la revista latinoamericana de Pneumología y de Vista de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido y Medicina, y director de la sección de diagnóstico prenatal avanzado UNIFEM Caracas, un experto en materno-fetal y con una gran experiencia nacional en Venezuela e internacional en toda Latinoamérica y el mundo. Con ustedes, el doctor Daniel Márquez Contreras. Muchísimas gracias, Julio, muy amable, gracias a todos, pues muy complacido por esta mañana académica gestionada desde nuestra Federación Latinoamericana. Un placer estar por acá, compartir con estos panelistas. Muchísimas gracias también al doctor Jorge Moselis por su introducción. Y bueno, entraremos en materia en esta introducción que tú muy bien nos has comentado, hablar sobre estos tres flagelos tan significativos que impactan de manera innegable lo que es morbimortalidad materna, y por supuesto nuestra Latinoamérica no está exenta de esta condición. Yo quisiera entrar pues lógicamente en materia. Tenemos 20 minutos para desarrollar un tema a mi juicio verdaderamente muy interesante, muy apasionante, como es la infección en obstetricia y principalmente los protocolos actuales de manejo para supervivencia a la sepsis. Y creo que este tema en este momento cae muy bien, pues escasamente no han pasado un par de semanas de la muy reciente publicación de la campaña Surviving Sepsis 2026, y que nos trae una modificación bien significativa de los algoritmos que veníamos teniendo vigentes hasta el 2025. Yo creo que en definitiva, si nos toca hacer una reflexión preliminar, creo que como obstetras en general, a pesar de que las cifras quizás no nos acompañan de manera equitativa en toda América Latina, nos entrenamos bastante bien para el manejo de la hemorragia obstétrica. Creo que en definitiva igualmente en preeclampsia se maneja bastante bien los algoritmos de trabajo en esta condición, pero creo que si de los tres tenemos que establecer cuál es el criterio más subdimensionado dentro de esta tríada tan compleja de justificación de morbimortalidad, no tengo duda alguna de que las infecciones en definitiva generan una subdimensión importante en la identificación de pacientes de riesgo. Entraremos formalmente en materia conversando de 4 metas fundamentales que espero poder cumplir en el desarrollo de esta actividad. Estandarizaremos las nuevas definiciones que, como insisto, han sido actualizadas algunas de ellas este año. Desarrollaremos lógicamente esquemas mentales, conoceremos medicina basada en evidencia y evaluaremos si esto puede ser replicable en nuestros países en vías de desarrollo, partiendo del punto de que muchos de estos algoritmos de trabajo, por supuesto, vienen emergiendo desde países desarrollados.
Creo que esto se resume de una manera muy práctica. Fíjense ustedes, desde el 2017 la Organización Mundial de la Salud considera la sepsis y principalmente la sepsis obstétrica como una prioridad de salud pública en el mundo. Y si ven ustedes ahí el último renglón donde habla de la Organización Panamericana de la Salud, pudiéramos ver como prácticamente podemos llegar a casi 30 casos por cada 100.000 mujeres en edad fértil que en algún momento de sus vidas pudieran estar sometidas a una condición de riesgo o exposición a una infección que pudiera poner en riesgo, por supuesto, su pronóstico o incluso su vida. El problema fundamental del sepsis se trasciende en una sola de las definiciones, que es el choque séptico, y dentro del contexto del choque séptico refractario, que es aquel choque séptico en el cual necesitamos precozmente el uso de vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Pero si vemos esta cifra, creo que verdaderamente es lapidaria, porque casi 50% de las gestantes que caen en choque séptico, y esta cifra puede elevarse a un 67% en aquellas con refractariedad, pueden terminar en un condicionante de near miss o de inmorbilidad materna extrema y estar muy cerca de engrosar, lógicamente, las cifras de mortalidad en nuestros centros de atención. Por cada muerte por sepsis materna, 50 pacientes tienen morbilidad materna extrema, y esto es una condición fundamental, porque desde el punto de vista costo-efectivo genera gastos importantísimos en nuestros centros hospitalarios. Un paciente que ingresa por choque séptico a una UCI polivalente, el tiempo promedio de permanencia institucional oscila alrededor de 27 días, con uso de esquemas antibiótico-terápicos de amplio espectro, exposición a agentes, lógicamente, muchos de ellos multiresistentes, y estos son condiciones que verdaderamente incrementan de forma importante los costos de atención de salud en nuestros centros, que ya de base están de forma importante comprometidos. Hablar de mortalidad materna, pues lamentablemente es hablar de este mapa. Represento a mi país, Venezuela, y muy desafortunadamente seguimos combatiendo de manera importante nuestro proyecto de soporte vital avanzado para la vida en obstetricia, que tenemos ya 13 años desarrollando de manera activa en mi país, buscando entrenar en estrategias basadas en simulación a lo largo y ancho de nuestro territorio, justamente entrenando a nuestra población obstétrica con respecto a estos flagelos tan importantes en materia de atención en salud. Pero la realidad para 2023, publicado por UNICEF y Organización Mundial de la Salud, es que seguimos, al menos en mi país, comparándonos muy desafortunadamente con África subsahariana. Estas son cifras oficiales, Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas replican esta información, y aún seguimos teniendo en mi país cifras tan alarmantemente altas e inaceptables como 226 por cada 100.000 nacidos vivos, que, insisto, nos comparan con países como Vanuatu, Sudán del Sur, Yemen y varios países, lógicamente, de África subsahariana. O sea, en definitiva, tenemos una condición de altísima morbilidad en nuestro país, y la mortalidad materna sigue siendo en América Latina un problema verdaderamente muy serio. Ya desde el año 2017, con las distintas campañas de supervivencia a sepsis, hemos venido modificando una serie importante de los criterios diagnósticos, y me permito establecer este primer planteamiento, porque si tenemos que hablar de prevención e identificación de riesgo, creo que tenemos 3 algoritmos principales en los cuales estamos fallando. El primero, sin duda alguna, en el reconocimiento de los signos de alerta temprana. No estamos aplicando de manera importante estas estrategias que nos permitan de forma precoz identificar al paciente con potencial riesgo de desarrollar condiciones de severidad en sepsis que puedan condicionar finalmente a un escenario de choque séptico. Las metas de reanimación temprana son tiempo dependiente. La doctora Leticia muy gentilmente nos hablaba en este momento de la importancia del manejo oportuno de la identificación de riesgo en hemorragia obstétrica, y sepsis no escapa a esta condición. Quizás el paquete en sepsis es un poco más noble al hablar el hecho de que todos conocemos muy bien la identificación en la condición del enfoque preliminar de la hora dorada en la condición de hemorragia posparto. En sepsis tenemos 6 horas para este bundle preliminar o este paquete preliminar, dividido en 3 segmentos muy bien establecidos que desarrollaremos dentro de unos minutos, y el paquete principal es el paquete de la primera hora de contacto con el paciente. Y aquí quiero hacer un inciso muy importante para nuestra audiencia, y es que esta condición es responsabilidad absoluta del médico de choque, y el médico de choque no es el intensivista, no es el especialista en obstetricia crítica, es específicamente el obstetra que se encuentra en nuestras urgencias, en nuestras salas de parto. Y finalmente, esto conlleva de forma directa la fase final del algoritmo, que es la atención oportuna una vez identificado el paciente. ¿Dónde está el problema fundamental? Que la paciente obstétrica, y lo sabemos todos perfectamente bien, tiene una condición particular en su fisiología, lo que hace que los distintos escenarios de identificación de población de riesgo no sean extrapolables a la población obstétrica, y finalmente tiene un riesgo fundamental por la inmunosupresión fisiológica del embarazo, que todos manejamos muy bien. Si ven ustedes ahí ese último renglón, que es sumamente importante, donde habla de cuál es el cociente de probabilidad, el Laiho radio positivo de desarrollar una sepsis luego de un proceso infeccioso, donde lógicamente la infección urinaria baja por Escherichia coli quizás es la condición
condición más importante y más frecuente en nuestra población obstétrica, incrementa en casi 6 veces la progresión de avance hacia una sepsis por gram negativo. Es decir, no podemos subdimensionar las infecciones en la embarazada. Y si me toca en este momento compartirles una primera conclusión, el signo clínico más importante de riesgo de sepsis obstétrica sin duda alguna es la hipertermia. Toda paciente obstétrica con elevación de su temperatura basal debe ser sometida a un protocolo inicial muy serio de identificación de riesgo, ya que pudiera ser el único parámetro clínico asociado a una condición de progresión hacia severidad en sepsis. Y esto lo dicen lógicamente desde los primeros protocolos de manejo que datan desde el año 2017. Desafortunadamente el CIRS para criterios del adulto no tiene un impacto efectivo en la identificación de población obstétrica porque 3 de los 4 criterios son fisiológicos en la embarazada. La embarazada hace leucocitosis fisiológica, hace elevación fisiológica de su frecuencia cardíaca y lógicamente taquicardias reactivas, muchas veces por la misma condición del embarazo. Por lo tanto, la hipertermia debe ser siempre considerada como un criterio importante de riesgo. Esto quiero que sea un mensaje importante para llevar a nuestros centros de atención. Desde el 2017, insisto, en esta primera campaña de supervivencia sepsis se establecen criterios muy claros de definición y son estos que vemos en pantalla. La condición de CIRS, que más recientemente se ha modificado al CIRS obstétricamente modificado o CIRS prenatal, que es el que debemos manejar, pero básicamente sigue condicionando los criterios que están muy claros: taquicardia, taquipnea, leucocitosis, caída de la presión parcial de CO2 lógicamente y evidentemente el incremento de la temperatura. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que si usted tiene criterios de CIRS, al menos 2 de estos 4 criterios, y tiene un foco infeccioso identificable, ese algoritmo se llama sepsis. Y desafortunadamente, y al menos me permito replicar la información de cifras en mi país, existe un subregistro fundamental en nuestras estadísticas vitales en condición al diagnóstico de sepsis. Nuestros centros de atención están llenos de neumonías adquiridas en la comunidad, de neumonías nosocomiales, de infecciones de sitio operatorio, de infecciones urinarias altas, de pielonefritis, pero estas pacientes que tienen CIRS y tienen un foco infeccioso claramente identificable, muy pocas veces en las historias clínicas se refleja el concepto de sepsis, punto de partida partes blandas, o punto de partida respiratorio, punto de partida urinario. Entonces, si partimos de un subregistro, pues lógicamente impactar efectivamente en estas políticas de salud va a ser complicado. El término sepsis severa, me permito adelantar, ha sido derogado desde el año 2018. Toda paciente en condición de gestación que tenga un CIRS con foco infeccioso identificable es severidad por definición, por base. Por lo tanto, hablar de sepsis severa en el embarazo es una condición de redundancia. Si usted a esta paciente le coloca líquidos y con las medidas de resucitación inicial no logra elevar presión arterial por encima de 65, la presión arterial media, esta paciente está en choque séptico refractario y requiere uso de vasoactivos en el primer contacto con el paciente, y esto es una de las modificaciones más importantes que veremos dentro de algunos minutos. Establece el protocolo de supervivencia sepsis del año 2026. Por lo tanto, la definición actual de sepsis quedaría de esta manera: la presencia de 2 o más criterios de CIRS con foco infeccioso identificable, o una paciente que tiene disfunción de órgano blanco o algún signo de hipoperfusión. Y aquí hago un segundo inciso: signo de hipoperfusión. En este momento tenemos 2 consideraciones que prácticamente compiten de la mano. Una muy paraclínico dependiente y que debería ser un punto de buena práctica clínica en el momento del choque inicial del paciente en la primera hora, que es la determinación del lactato sérico. Un lactato por encima de 2 milimoles por litro me permite establecer sospecha diagnóstica con alto nivel de sensibilidad y por supuesto alta probabilidad de progresión a sepsis con criterios de severidad, sobre todo si este punto de corte está por encima de 4 milimoles por litro. Si no tenemos disponibilidad de lactato, veremos dentro de unos minutos, a partir del año 2019 retomamos nuevamente la utilidad de un muy viejo conocido en el escenario clínico, como es el llenado capilar mayor de 3.5 segundos, bien determinado y bien medido, nos pudiera dar una sensibilidad diagnóstica importante para hipoperfusión. Ya les adelantaba y hablaremos dentro de un poquito lo que son los protocolos de manejo de expansión con volúmenes. Si no logramos compensar hipotensión, la paciente está en choque séptico, y si requiere vasoactivos estamos en choque séptico refractario, y estos son los conceptos que debemos manejar en la actualidad. Me gusta siempre colocar esta diapo, esta lámina, porque esto es justamente la replicación de estos protocolos internacionales en nuestro medio. Este es el grupo de Valle del Lille, liderado por la profesora María Fernández Escobar, donde establece que efectivamente es aplicable esta definición a nuestra población latinoamericana y que definitivamente el término sepsis severa en obstetricia debe ser abandonado, y toda paciente embarazada con CIRS, foco infeccioso identificable, signos de disfunción de órgano blanco e hipoperfusión debe ser considerado per se un criterio de severidad. El problema fundamental es que la sepsis
progresan de forma drástica y en menos de 9 horas nosotros podemos pasar de un escenario de infección, es decir, de un foco identificable, a una paciente que caiga en choque séptico, y es por esto que el tiempo es tan importante y dentro de este paquete la primera hora, responsabilidad absoluta y los tetra de choque es trascendental. Me permito lógicamente avanzar todo lo que la historia en este momento nos ha derogado. Ya para finales del año 2025 claramente los consensos basados en criterios Delphi, es decir, comités de expertos a nivel mundial, SOMANS en Oceanía, en Australia, la campaña Surviving Sepsis 2024, ya nos decía en definitiva de que no debemos utilizar en población embarazada algoritmos de identificación de riesgo que sean para población general. Debemos utilizar en este caso QuickSOFA prenatal, debemos utilizar SOFA obstétricamente modificado, y lo más importante en este momento es la incorporación de los sistemas de alerta temprana, principalmente el NEWS o el NEWS 2, que son los que en este momento están en vigencia y que les invito a nuestra audiencia que luego podamos revisar e inclusive ampliar en el momento de la ronda de discusión. Hablaré un poquito más adelante del QuickSOFA prenatal porque el Surviving Sepsis 2026 hace algunas consideraciones importantes con respecto a esto, y básicamente parte de esta consideración, fíjense, esto es abril 2026, nos dicen ojo con el QuickSOFA prenatal. Hasta el 2025 nos veníamos manejando cuando una paciente con SIRS, foco infeccioso identificable, yo le aplicaba un QuickSOFA prenatal, y si el QuickSOFA prenatal estaba positivo en una paciente con alta probabilidad de sepsis. Hoy en día los criterios de sepsis improbable, probable, posible y definitiva debemos incorporarlos en nuestra identificación y en nuestro diagnóstico preliminar. Y les doy una tercera conclusión: el diagnóstico de sepsis es clínico y la embarazada no se excluye de esta condición. No requerimos laboratorio para hacer un diagnóstico de sepsis, esto verdaderamente es importante, y es aquí donde todavía el QuickSOFA prenatal pudiera tener cabida. El QuickSOFA prenatal, si bien no me sirve en cuanto a sensibilidad y valor predictivo positivo para identificar el paciente con sepsis, sí me sirve de forma efectiva para determinar cuál paciente con sepsis va a progresar a choque séptico o va a progresar a criterios de severidad por el concepto de infección. Es decir, una vez establecido el diagnóstico, una paciente que persiste con alteración de su frecuencia cardíaca, con alteración del sensorio, con caída importante de su presión arterial sistólica por debajo de 100 latidos de 100 milímetros de mercurio, es una paciente que tiene alta probabilidad de progresión a severidad y por supuesto a choque séptico. Y esto es lo que determina como algoritmo principal de recomendación el Surviving Sepsis 2026. Fíjense ustedes como en el segundo renglón incorpora el SIRS obstétricamente modificado. Recuerden ustedes que la paciente embarazada es un poco más hipotensa, es un poco más taquicárdica, y por lo tanto estos dos criterios del SIRS para población general no deben ser aplicados a población obstétrica. E incorpora de forma contundente los sistemas de alerta temprana. Quizás el NEWS 2 en este momento es el que ha sido mejor validado, sustentado en medicina basada en evidencia. La determinación de frecuencia cardíaca, presión arterial, lógicamente el sensorio, saturación de oxígeno, son 4 de los elementos fundamentales. Un puntaje NEWS 2 por encima de 5 puntos establece una alta probabilidad de sepsis, y es un paciente al cual debemos complementar con la determinación de biomarcadores, o en este caso paraclínicos, para poder, en definitiva, con los criterios del SOFA modificado, poder nosotros en definitiva establecer el diagnóstico final. Mucho cuidado lógicamente con el lactato. El lactato no necesariamente debe utilizarse como condición de paciente con criterio para sepsis, es decir, como elemento diagnóstico, si este paciente se encuentra en trabajo de parto o se encuentra en condición de puerperio inmediato, ya que desde el punto de vista fisiológico, recuerden ustedes que el lactato puede elevarse secundariamente a estas condiciones. Y les doy un tips adicional: pacientes con choque séptico que requieren vasoactivo, principalmente el uso de norepinefrina, que en este momento el Surviving Sepsis 2026 pide incorporarla de forma precoz en la primera hora de atención al paciente, pueden elevar secundariamente el lactato, y cuando yo haga el clearance a las 3 horas puedo tener parámetros subóptimos que me hagan reconsiderar o recatalogar un paciente que va mejorando y desafortunadamente no tomar esta condición. Así que ojo con el lactato, porque puede tener en este momento implicaciones sobre falsos positivos que son importantes. Y esto finalmente es el SOFA obstétricamente modificado. Fíjense ustedes que también es publicado por el grupo de Valle del Lili y por la profesora María Fernanda Escobar, donde están los criterios clínicos y paraclínicos ajustados a población obstétrica con una extraordinaria sensibilidad de casi 89%. Si toca parar en este momento, ¿cómo identifico en definitiva el paciente con sepsis? SIRS obstétricamente modificado, SIRS prenatal, especial atención a frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica y estado de conciencia. Debo pasar a un SOFA obstétricamente modificado, y si esta paciente tiene
estos criterios asociados a un NIUS-2 por encima de 5 puntos, tenemos una sensibilidad de más del 90% para el diagnóstico de sepsis específica para población obstétrica, y esto creo que es un elemento muy importante que debemos recordar. Concluyendo esta conducción, esta parte y esta recomendación tan importante del Surviving Sepsis de este año, incorporación de sistemas de alerta temprana, el SIRS y el SOFA deben ser incorporados de manera precisos para la parte prenatal, y el Quick SOFA prenatal no me identifica diagnóstico, pero sí me identifica progresión a severidad o riesgo de incursión en el contexto del choque séptico. Lactato, ¿sigue teniendo valor? Absoluta y contundentemente sí. De hecho, los protocolos desde el 2024 nos dicen que un punto de buena práctica es pedir lactato sérico en el primer momento de choque con el paciente. Si ese lactato está por encima de 2, la progresión de esa paciente a riesgo de severidad o choque séptico prácticamente supera el 10% de los casos, y si tenemos un lactato por encima de 4, el riesgo de mortalidad puede incrementarse hasta un 30%. Entonces, ojo con el lactato, porque si bien no necesariamente es diagnóstico, recuerden ustedes, sobre todo en pacientes en trabajo de parto, sí puede ser un indicador muy importante desde el punto de vista paraclínico para progresión a severidad. Me permito colocarles rápidamente dos láminas que nos permiten comparar el escenario del llenado capilar con la sensibilidad del lactato, que es significativamente alta. Fíjense ustedes este estudio de finales de 2025, publicado en Critical Care, donde nos dice que de todos los parámetros evaluados, quizá escenarios como la hipotensión, principalmente la presión arterial media, y el llenado capilar por debajo de 3.5 pudieran ser dos de los parámetros clínicos más sensibles para evaluar riesgo de progresión a choque séptico. Así que en definitiva, particularmente las personas que nos siguen desde nuestra América Latina, y quiero hacer especial énfasis en Venezuela, donde la disponibilidad de gases arteriales o de Colter que nos determinen lactato al momento del choque en el paciente en nuestros centros hospitalarios públicos puede estar severamente limitado. Recordar en este caso que el llenado capilar sigue teniendo vigencia, y me permito recordarles este estudio clásico de la medicina crítica, que es el Andrómeda, vigente del año 2019, donde justamente compara llenado capilar por encima de 3.5 y lactato por encima de 2 en la predicción de pacientes con hipoperfusión. Y fíjense ustedes la curva ROC que tenemos a la derecha, como perfectamente son comparables, y ante la ausencia de lactato, el llenado capilar por encima de 3.5, un parámetro clínico con buena sensibilidad y un buen valor predictivo positivo para identificar la paciente en estado de choque. Esto es la conclusión en esta primera parte. Aplique el SIRS obstétricamente modificado. Recuerde que el Quick SOFA prenatal me permite progresión más no diagnóstico, y lo que sí tengo que aplicar es el SOFA obstétricamente modificado para mi población gestante específica. Segundo escenario fundamental de discusión, antibióticos. No hay duda, no hay modificación. Antibiótico de amplio espectro en la primera hora de contacto con el paciente, y esto es una réplica exacta de lo que viene ocurriendo en el Surviving Sepsis 2023, 24, 25, y que se replica en la actualización del 2026. Y esto es lo que este protocolo actual establece, y es lo que denominan el embudo de la resucitación y terapia antimicrobiana. Debemos arrancar de entrada con el antibiótico. La única recomendación importante que hace el Surviving Sepsis 2026 es que la toma de cultivos, sitio de infección específico y hemocultivo debería ser tan pronto como sea posible, y si es antes del cumplimiento de la primera dosis de antibiótico, mucho mejor. Sin embargo, les dejo una condición fundamental, un trigger, un gatillo indispensable en el manejo de sepsis. Los cultivos no deben demorar, y esto es categórico en la medicina basada en evidencia, el uso de antibiótico amplio espectro. Señores, si usted no tiene bacteriología en su centro hospitalario, si nosotros no tenemos acceso a un cultivo de forma inmediata, no demore el uso de antibiótico. Retardo en el antibiótico dispara mortalidad, y esto es un escenario importante que debemos practicar. Si en su centro hay posibilidad que yo a esa paciente le tome una muestra urinaria, le haga un lavado bronquial, le haga una toma de muestra de la infección del sitio operatorio, le haga un hemocultivo y luego le coloque el antibiótico, maravilloso, estaríamos aplicando el protocolo tal cual está descrito. Pero el protocolo claramente nos dice de que si usted no tiene acceso inmediato a bacteriología, inicie antibiótico y no demore la terapia antimicrobiana. Lo que ven en el cuadro inferior básicamente son las recomendaciones empíricas en la actualidad. Fíjense que vamos de entrada con amplio espectro: piperacilina, tazobactam, omeropenen más clindamicina. Clindamicina es un uso importante desde el punto de vista de pacientes, sobre todo en infección de sitio operatorio. Alergia a penicilina, pues el uso de vancomicina, y esta vancomicina de igual manera debe ser una rápida rotación si el primer replique de nuestro aislamiento de germen específico nos reporta un estafilococcus aureus penicilino resistente. El tratamiento de elección, como bien sabemos, vancomicina. Así que de entrada, antibiótico
antibiótico terapia de amplio espectro en la primera hora de contacto con el paciente. Fíjense lo que dice abajo con claridad: si la toma de cultivos causa retraso significativo, administre antibióticos de forma inmediata, mucho más si su Quick-Sofa prenatal y su sofa obstétricamente modificado le han permitido establecer una condición de choque. Es importante no demorar el antibiótico. Biomarcadores. Muy bien, hablamos del lactato en primera instancia, sigue teniendo validez. ¿Qué pasa con la procalcitonina? No está incorporada dentro de los criterios diagnósticos. Les reitero lo que les comenté al principio de mi plática: la sepsis es un diagnóstico clínico, no requiere biomarcadores para definición. Si su centro hospitalario tiene procalcitonina, se debe hacer en el transcurso de las primeras 72 horas. E igualmente es un marcador de severidad, de progresión, y nos pudiera indicar, por ejemplo, la necesidad de la rotación del esquema antibiótico terápico si tenemos una procalcitonina por encima de 2 nanogramos por mililitro. Sin embargo, no es criterio diagnóstico, es criterio de progresión hacia complejidad o severidad en la expresión de la sepsis. Fíjense esto que interesante. El Surviving Sepsis 2026 lo replica el SOMAS en Australia. Nos dice que la línea del tiempo prehospitalaria es trascendental. Es decir, si usted identifica a este paciente, por ejemplo, en un centro de atención rural, y lo va a referir porque tiene criterios de SIDS, tiene criterios de sofa prenatal y sofa obstétricamente modificado positivo, usted le pone el antibiótico de primera entrada. Ante la primera hora del contacto con ese paciente, debe cumplir la dosis de amplio espectro, lo monta en la ambulancia y lo refiere. No se debe demorar el uso del antibiótico, ni siquiera en espera de los paraclínicos, y esto es un contexto fundamental para aquellas personas que nos encontramos de repente en centros un poco más alejados de los centros primarios tipo 4 o de atención referencial. Desde el punto de vista de la progresión, no existe aporte más importante en sepsis de la incorporación de los famosos bundles o de los paquetes de intervención. Y paquete de intervención es algo como esto, ¿no? Es poder sistematizar el conocimiento, entender que tenemos 6 componentes fundamentales del paquete más relevante en sepsis obstétrica, que es el descrito por Emmanuel Rivers y que está vigente desde el año 2008. Y es este que les muestro a continuación. Si usted recibe un paciente con un NEWS que tenga riesgo, que tiene un Quick-Sofa obstétricamente modificado positivo, le hace paraclínico y tiene un lactato por encima de 2, un llenado capilar por encima de 3.5, ponga oxígeno, mascarilla con reservorio a razón de 10 litros por minuto. Tome cultivo específico y hemocultivo tan rápido como sea posible. No demore el antibiótico de amplio espectro, tiene 1 hora para cumplir la primera dosis. Pida lactato, ojo con el lactato por encima de 2 y mucho más con el lactato por encima de 4, porque dispara mortalidad y riesgo de choque séptico refractario. Arranque con bolos de infusión, y aquí hago un cuarto inciso: 30 cc por kilogramo de peso, nunca superando 1800 cc de expansión preliminar en las primeras 24 horas. Pacientes que recibieron más de 2000 cc, principalmente solución 0,9, es decir, fisiológica, hicieron más acidosis hiperclorémica, más dilución, más extravasación de líquido, más edema pulmonar y más falla por sobrecarga de volumen. Por lo tanto, la recomendación actual es categórica en el Surviving Sepsis 2026, es 30 miligramos por kilogramo de peso en expansión, Ringer lactato, recordando que no solamente me equilibra expansión de volumen, me mejora medio interno, sino que mejora la acidosis metabólica de estas pacientes, me evita la acidosis hiperclorémica y el daño de glicocálix a nivel endotelial, y debemos intentar no sobreponer más de 1800 cc. En pacientes con obesidad, ojo, quinto tips, nosotros ajustamos la expansión con base al peso ideal, no al peso actual del paciente, para garantizar no estar por encima de los 1800 cc de expansión con Ringer lactato. Cuando el líquido, primera hora de contacto con el paciente junto al antibiótico, y finalmente pongo una sonda vesical y garantice que esa paciente tenga diuresis conservada, que no tenga reperfusión, que no tenga hipoperfusión renal ni caída de su gasto urinario, y esté urinando más de 30 cc por kilogramo de peso hora. ¿Qué nos dice medicina basada en evidencia? Que no debemos sobrecargar estos pacientes de volumen. Sepsis 2026 habla con claridad de que existen 2 componentes fundamentales que se modifican de manera categórica comparado con el 2025. El primero, evitar sobrecargas de volumen. No utilice 0,9, utilice Ringer y no pase más de 30 cc por kilogramo de peso en expansión. Y lo segundo, fíjense ustedes el algoritmo inferior, utilización precoz del vasoactivo. Y aquí necesito lógicamente hacer un inciso sumamente importante también. Hasta la campaña 2024, el manejo del vasoactivo era criterio casi exclusivo del intensivista dentro del protocolo que se denominaba el UC5, que son los 5 criterios importantes donde entraba ventilación mecánica, el uso de heparina bajo peso molecular como tromboprofilaxis, y
dentro de ellos el uso de vasoactivos, bien sea inotrópicos, cronotrópicos o lógicamente restituyentes de la resistencia vascular periférica. Surveillance Sepsis 2026 nos dice que el uso de norepinefrina en una paciente que no mejore presión arterial media con la expansión de máximo 1800 cc de Ringer debe iniciar infusión de norepinefrina a razón de 0.02 microgramos por kilogramo minuto, preferiblemente en bomba de infusión. Y esto cambia categóricamente el enfoque, porque ahora el obstetra que maneje urgencia debe entender el uso de este tipo de vasoactivo, a qué nivel receptorial activa y cuáles son mis escaladas mientras logro conseguir el ingreso a la unidad de cuidados intensivos polivalente. No podemos demorar el uso de vasoactivo. La paciente que cae en choque séptico refractario dispara su tasa de mortalidad hasta un 80%, y los obstetras tenemos que entrenarnos en la indicación formal, la identificación del paciente concreto y en qué momento debemos iniciar al menos la norepinefrina, entendiendo que ya la escalada al uso de vasopresina, epinefrina o incluso glucocorticoides debería ser en conjunto con nuestros compañeros de la unidad de cuidado intensivo. Pero el manejo inicial con norepinefrina en las primeras 6 horas pudiera marcar la pauta en reducir de manera categórica la mortalidad, sobre todo en pacientes con choque séptico refractario, si lo iniciamos tempranamente. No estoy diciendo que norepinefrina es para todos los pacientes, estoy hablando específicamente del subgrupo del paciente obstétrico con sepsis que no mejora con expansión de líquido, una presión arterial media por encima de 65 y que requiere el uso preliminar a la dosis descrita de este importante vasoactivo para generar vasoconstricción periférica y mejora de esta resistencia vascular. Vamos a establecer entonces una conclusión fundamental en este punto. Regla de los 30 cc por kilo para la expansión de volumen en el transcurso de la primera hora, es lo recomendado en la primera hora de contacto con el paciente. O con las pacientes con índice de masa corporal por encima de 30, calcule con base al peso ideal y no al real del paciente en ese momento, y debemos iniciar inmediatamente fluidos en el primer momento de contacto con el paciente. Y esto es lo que nos dice este algoritmo de reconocimiento y acción inmediata. Y fíjense cómo ya vamos engranando lo que hemos discutido hasta el momento. Identificación de población de riesgo, antibiótico, expansión con volumen, chequeo presión arterial media, no levanto, riesgo de choque, inicio de norepinefrina 0.02 microgramos por kilogramo de peso en bomba de infusión, y el paciente tiene, al requerir vasoactivo, una indicación formalísima de ingreso a una unidad de cuidados intensivos polivalente. ¿Qué nos dicen los británicos en el protocolo de Red Flag británico? Actúe de forma aguda, inmediata, con el paciente con uno solo de los siguientes criterios: sistólica por debajo de 90, frecuencia cardíaca por encima de 130, cisatura menos de 91%, taquipnea por encima de 25, pobre respuesta neurológica y fíjense al final un lactato por encima de 2 milimoles por litro. Uno solo de estos criterios implica atención inmediata y exhaustiva del paciente. No quiero redundar, esto lo replican los australianos, este es el SOMAS 2023, el último que se publicó. Básicamente, conozca 6 criterios, utilice 2 más y salve vidas, que es lo que dice el algoritmo definitivo, y simplemente se resumen en los 5 parámetros que ven a la izquierda. La importancia de la aplicación oportuna de los sistemas de alerta temprana. Recuerden la utilidad del NIUS 2, revísenlo por favor y lo discutimos al final. Rol actual del lactato sigue teniendo vigencia igual que el llenado capilar. Protocolo de manejo inicial, primera hora, fundamental antibiótico líquido. Abandone el Quicksofa, abandone el Quicksofa prenatal, entendiendo que no tiene buena sensibilidad para diagnóstico, pero sí para progresión a gravedad, y lógicamente incorpore el SOFA obstétricamente modificado como criterio definitivo. Ahí tienen ustedes el forest plot, el gráfico de dispersión con el paquete completo de Rivers, que esto no es nada nuevo, esto es 2008. No existe a la luz de la evidencia actual ningún protocolo de atención que sea más efectivo que el Sepsis-6 y sigue teniendo vigencia contundente. De igual manera lo reporta el estudio FAST-M, que es este que estamos viendo acá. ¿Cuáles son los parámetros clínicos más importantes para determinación de sepsis? Lo mismo que hemos venido discutiendo: frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, la presencia lógicamente de alteración del sensorio. ¿Y cuáles son los criterios más importantes que debemos manejar? Evidentemente antibiótico líquido y por supuesto reposición con oxigenoterapia. Señores, estos elementos son superhéroes, como cada uno de ustedes que trabajan en emergencias hospitalarias, que se enfrentan con limitaciones, con ciertas condiciones de salud que no nos acompañan. El problema es que
como todo superhéroe hay que trabajar en equipo. Si usted olvida uno de estos criterios, si no le pone oxígeno al paciente, tiene 40% más riesgo de mortalidad. Si no coloca antibiótico en la primera hora, 45%. Si no le puso líquido a la dosis adecuada, 45%. Vaya sumando y vayamos entendiendo de manera retrospectiva por qué nuestras pacientes con sepsis las estamos subdimensionando y por qué se nos siguen muriendo en nuestros centros de atención. Usted tiene el conocimiento, sistematícelo, empaquételo. Recuerde que son 6 parámetros que si no trabajan juntos no tienen efectividad y de esa manera impactaremos positivamente en nuestra población. En 2025 no lo redunde, hemos discutido y me parece que debe estar suficientemente claro en este momento. Les doy un tip final. A las 3 horas usted tiene que hacer un concepto que se llama clearance del lactato, es decir, repetir el lactato sérico una vez que usted expandió el paciente, le puso antibiótico, le puso oxígeno, le puso la sonda y tomó los cultivos. Si el clearance del lactato está 10% más bajo que el valor inicial, usted reduce mortalidad en un 33%. Una de cada 3 pacientes que bajan 10% su lactato a las 3 horas se aleja del dintel de progresión a choque séptico y por lo tanto mortalidad. Ese, queridos amigos, es un control de calidad y el que nos indica que estamos haciendo las cosas bien. Vasopresores de entrada, y miren esto que nos dice Sepsis 2026. Uso por vía periférica y bomba de infusión. Ya no requerimos un catéter de vía central para colocar al menos la primera dosis en bomba de infusión de 0.02 microgramos por kilogramo peso de norepinefrina. Colóquelo rápidamente si después de la expansión con máximo 1800 cc de Ringer el paciente no levanta presión arterial media por encima de 65 y puede reducir en un porcentaje cercano al 35% mortalidad, y hoy en día está aplicado en casi 90% de los protocolos establecidos por paneles de expertos a nivel mundial. Se considera uno de los parámetros más importantes de modificación en el protocolo de atención en las publicaciones de 2026. Por cada hora de retraso en el antibiótico amplio espectro, usted aumenta mortalidad en 8%. Por cada hora, saque cuenta qué ocurre cuando un paciente dilata 12 horas entre pasar de la emergencia a hospitalización o a la terapia para recibir el antibiótico de terapia. Para terminar, feto como evidentemente marcador adicional. Esto es un binomio materno-fetal. Señores, lo que mata al producto de la concepción no es el antibiótico, no es el aminoglicósido, no es el vasoactivo, es el choque séptico, y principalmente el choque séptico refractario. Si la paciente cae en hipoperfusión, ella fisiológicamente va a tratar de redistribuir a órgano blanco, y la placenta no es órgano blanco, es miocardio, cerebro y glándula suprarrenal, igual que hace el feto. Por lo tanto, si la paciente cae en choque refractario, la hipoperfusión placentaria genera patrones no tranquilizadores en el monitoreo y es lo que finalmente desencadena la necesidad absoluta de resolución obstétrica. Por lo tanto, si usted hace buena reanimación intrauterina, ¿y qué es reanimación intrauterina? Líquido a la madre, buen posicionamiento, colocar paciente en depósito lateral y poner oxígeno, esas pacientes mejoran el monitoreo, nos permiten colocar antibióticos, mejorar el estado general e incluso colocar de dosis de corticosteroides para maduración pulmonar fetal que no están contraindicados ni siquiera en pacientes con condición de choque séptico. Debemos colocar el glucocorticoide para mejorar el pronóstico perinatal si necesitamos resolución obstétrica inmediata. Síntesis 1. Algoritmo de la primera hora. Sospeche. Aplique sistema de alerta temprana. Tome lactato y hemocultivo. No retrase el antibiótico. Bolos de líquido e inmediatamente considere ingreso a la paciente a la terapia intensiva. Ventana de 3 a 6 horas para qué? Completar mi expansión, completar mi sepsis 6, hacer giras de lactato y decidir el traslado de mi paciente a un centro de atención de cuarto nivel o lógicamente a una UCI para el uso de escalada de vasoactivos con vasopresina, epinefrina, glucocorticoides y en casos ya de tercera o cuarta línea, dobutamina. Abandono del quick sofa para el diagnóstico. No requerimos acceso central, parte de la velocidad del acceso periférico para el uso del vasoactivo preliminar y las metas hemodinámicas están claramente definidas. No quiero, y por eso coloco esta lámina, que haya confusión con lo que el CEPSI establece de la hipotensión permisiva, que puede llegar hasta 60. Esto no califica para la embarazada. Hipotensión permisiva 60-65 es para pacientes mayores de 65 años. No es para población obstétrica. Seguimos manejando el único punto de corte de 65 milímetros de mercurio en pacientes gestantes como dintel o como meta de reposición, bien sea por uso de expansión de volumen o de vasoactivo. Focos infecciosos no se enfrían, se drenan en la primera hora de contacto con el paciente, y concluyo diciéndoles en definitiva de que este protocolo está acceso libre para todos y que lógicamente los invito a que lo podamos discutir de forma efectiva. En mi país tenemos listas de chequeo que hemos difundido durante los últimos años, que le hemos actualizado de forma permanente, que se publican de forma gratuita en nuestra revista de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, de la que tengo el honor de formar parte de la directiva nacional. Estamos trabajando arduamente en Venezuela por impactar positivamente
lamentable cifra de mortalidad y estamos empeñados como especialistas en salir de esa coloración que nos diferencia del resto de América Latina en esos mapas de publicación de mortalidad. Muchas gracias, Daniel, como siempre, una magistral presentación. A esto nos tienen acostumbrados y seguimos adelante. Y ahora, para continuar, tenemos la última conferencia que será impartida por el doctor Sergio Chamorro Rodríguez, quien es especialista en ginecología obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, fellow ecocardio y neurosonografía fetal y actual presidente de la Asociación Gineco-Obstetricia de Nicaragua, SONICOP. Con ustedes, el doctor Sergio Chamorro, que no hablará sobre la predicción y prevención de preeclampsia. Adelante, doctor. Buenos días. Gracias a la organización de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, después de estas dos intervenciones excelentes de los panelistas, el doctor hablando sobre los jinetes de la apocalipsis en obstetricia por la alta tasa de mortalidad que tiene, pues nosotros nos toca abordar un poco sobre un tema en que a través del tiempo ha sido considerado una enfermedad que tiene un enigma mayor porque no se ha logrado determinar fehacientemente el origen. Desgraciadamente, pues se conoce como una enfermedad heterogénea, multisistémica, y que la hemos ido manejando de forma ciega, es decir, solo manejamos la hipertensión. De hecho, en la actualidad se sabe que las preeclampsias no todas son iguales, pero que aún las seguimos tratando como si así lo fueran. Inicialmente se pensaba de que la preeclampsia, el origen era un trastorno exclusivamente placentario centrado en la falla de invasión trofoblástica, pero que después se amplió el panorama a un segundo momento, que era el daño endotelial o la afectación endotelial sistémica, donde habían mediadores circulantes que, asociados al estrés oxidativo y un desequilibrio androgénico, eran los generadores de la enfermedad. Hoy, como decíamos, se entiende como una enfermedad multisistémica y que engloba, ahora se habla de fenotipos que engloban fenotipos placentarios, cardiovasculares, también inmunológicos, y que tiene que ver mucho la parte angiogénica. Entonces trataremos de abordar en este tiempo estos ítems, viendo primero epidemiológicamente la parte, epidemiológicamente en esta publicación del Colegio Americano sabemos que la preeclampsia afecta al todo el 8% de embarazo, aproximadamente 50.000 muertes al año a nivel mundial, y que en América Latina, en países como los nuestros, alcanza alrededor del 26% de las muertes, y en los países desarrollados hasta el 16%. Cuando se hace evaluación de costos con respecto a los costos hospitalarios, más o menos en el 2012 se hizo un estudio en Estados Unidos donde se hablaba de 2.180 millones que se dividían en 1.030 millones para las mujeres embarazadas y 1.150 millones para los recién nacidos. Esto porque estamos hablando de hospitalizaciones por esta enfermedad saliendo un bebé muy prematuro y que la hospitalización se prolongaba. Por tanto, pues una vez que se habló el Ministerio de Salud del Reino Unido a finales del siglo XX, hablaba de la pirámide donde la mayor evaluación se hacía al final del embarazo. El doctor Nicolai después hizo la inversión de la pirámide, propuso la inversión de la pirámide donde el riesgo se debía establecer más en la parte del primer trimestre. Hablamos de las 11, 13, 6 séptimos y una reevaluación de riesgo a las 22 semanas. Estamos hablando que es el periodo del estudio morfológico a través de esto. Entonces aparecieron muchos estudios donde se empezó a hablar cada una de las instituciones como la NICE, la FIGO, entre otras instituciones de renombre, de hablar sobre el screening del primer trimestre, que era lo
iba a asegurar una prevención, que es lo que en la actualidad se hace, pero que con componentes agregados. Ya se hablaba del estudio ASPRE, que es un ícono, y después se hicieron validaciones externas sobre estos modelos de predicción que tenían que ajustarse realmente a la realidad con respecto a los valores que aportaban, por ejemplo, los factores maternos como tal por sí solo, o agregar algunos de los factores biofísicos que en la actualidad también se usan. Y entonces estos programas, estas instituciones que son las que principalmente generan estos estudios, como el Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia, la Fundación de Medicina Fetal, la Federación Internacional de Obstetricia y el ACOC, en las cuales vemos cómo cada uno de ellos establece cómo hacer su tamizaje. En el caso de la NICE establece factores mayores y menores. Para la NICE uno de los siguientes factores mayores puede generar que nosotros hagamos prevención. Hablamos de casi todos tienen similitudes, porque hay enfermedades de la paciente que tuvo en embarazo previo hipertensión o preeclampsia, y las otras enfermedades como la enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune y la diabetes. Y en el caso de los factores menores, pues ellos establecían dos de estos criterios que están ahí marcados. Por tanto, el alcance que tenía con estos solo factores que estamos hablando, que son propios de la madre, 39% para preeclampsia pretérmino y 34% para la preeclampsia de término, cuando vemos que tiene un 10% de falsos positivos. El ACOC lo cataloga como alto, moderado y bajo, y también pues tiene una parte de historia materna, algunos factores que lo consideran como la nuliparidad, pero que suman uno o más de los factores para poder hacer prevención, y el que tiene bajo riesgo pues no le dan ningún método de prevención. Entonces generalmente todo esto tienen cierta similitud, pero la desventaja que reportan en este estudio es que tiene un 64% de falsos positivos, a pesar de que la sensibilidad sea un poco más alta. Es decir, que si yo a toda paciente que considero de alto riesgo, como un embarazo gemelar, a todas les doy aspirina, pues prácticamente esto es lo que respalda que haya falsos positivos con respecto a eso. Y el tamizaje que hace la Fundación de Medicina Fetal, que habla del historial médico, pero también agrega estas medidas biofísicas como la presión arterial media, el IP de la arteria uterina y los marcadores bioquímicos que el factor de crecimiento placentario y la proteína asociada al embarazo, pues desde luego pues mejora el alcance. El tamizaje FIGO engloba también lo mismo, pero nada más que agrega el PLGF y la arteria uterina, pero en el caso de lugares de escasos recursos o de recursos limitados, pues lo que hace es hacer los antecedentes médicos, la presión arterial media, el cribado, si sale positivo para esto, entonces le agrega la IP de la arteria uterina y el factor de crecimiento placentario, y a estas pacientes que salen positivas con estos factores, pues se le da la prevención con aspirina. Y aquí cuando hacemos la tasa de detección combinada, vemos que en el caso de solamente agregar los factores maternos, hay un 48% para preeclampsia temprana, menor de 34 semanas, contra un 41.5% para la pretérmino y 30%. Entonces, pero cuando ya se le agrega el factor de la arteria uterina, sensibilidad aumenta el 88%, en el caso para la que más nos interesa, que es la preeclampsia temprana. Y cuando vemos que se agregan la diferencia entre agregar el factor de crecimiento placentario o agregar la proteína asociada al embarazo, vemos que hay muy poca diferencia, 88 en relación a 90%. O sea, es decir, que si nos quedáramos solamente con los factores maternos, la presión arterial media y la arteria uterina, pues tendríamos un buen alcance en la detección temprana de la preeclampsia, sobre todo en la menor de 34 semanas. Y la Fundación de Medicina Fetal, pues desde luego engloba todos
estos factores que hemos mencionado y vemos en su calculadora cómo influye si la madre los familiares tuvieron preeclampsia como la madre, el método de concepción, si es diabética, si tiene enfermedad inmunológica, si un embarazo único o no, entre otros factores como los bioquímicos, como el que mencionábamos, el PLGF y la proteína asociada al embarazo. Y esto pues ha sido publicado y tiene una gran validez a nivel nacional. No podíamos dejar de mencionar, porque está en boga, el Doppler de la arteria oftálmica, en la cual en este estudio lo que se valora es que lo que se aplicó, todo lo que hemos mencionado en los factores maternos, la uterina y los factores bioquímicos, pues desde luego con la aplicación de este método pues se alcanza un nivel mayor de predicción cuando se hace entre la semana 19 y 23. De igual manera, cuando se hace en otro momento, en las 35-37 semanas, también se mira un incremento del rendimiento de este método en relación a agregarlo al resto de los factores que ya se habían mencionado. Entonces el doctor Bachar habla de estos perfiles que los engloba ya con perfiles de riesgo, 5 perfiles de riesgo. El perfil de riesgo personal, que solamente el hecho de que la paciente haya tenido un antecedente de preeclampsia eleva riesgo hasta 7 veces. Allí se engloban el riesgo del antecedente materno o familiar. El perfil de riesgo metabólico, las pacientes diabéticas alcanzan hasta el 4% de incremento de riesgo, o el índice de masa corporal también. El perfil de riesgo cardiovascular, que es el otro, las pacientes que incluyen a las pacientes renales crónicas. El riesgo trombótico, que es las pacientes que inmunológicamente pueden tener una patología que las conocemos, en este caso el síndrome antifosfolípido, el lupus eritematoso sistémico, que puede elevar hasta 9 veces el riesgo. Y el factor de riesgo el perfil de riesgo placentario, que esto tiene por sí solo entre las 11-13-6 una sensibilidad del 47.8%, pero cuando se suma con el resto de factores de perfiles, entonces la combinación de esto hace una sensibilidad hasta el 90% para predecir preeclampsia. Es decir, que podemos clasificar bien a la paciente cuando tenemos todos estos perfiles asociados a la valoración de las arterias uterinas. Y entonces en este particular se determinan estos perfiles, y una vez definidos estos perfiles que ya se mencionaron, pues se inicia la terapia según este perfil. El riesgo personal, cuando la paciente ha tenido antecedentes personales, pues se dan bajas dosis de aspirina, que ya está bien establecido los 150 miligramos. El riesgo metabólico, que habla de la baja dosis de aspirina, pero que en estudios recientes ya se agrega la pravastatina y la metformina, no para todas las pacientes, sino las pacientes individualizando cada una de ellas según su riesgo. El riesgo cardiovascular es el manejo temprano de la presión arterial, pero también siempre agregando la aspirina. El inmunológico, que bien sabemos de que si una paciente tiene un síndrome antifosfolípido obstétrico, pues no solamente va a ser suficiente la aspirina, sino que va a haber también necesidad de utilizar la heparina bajo peso molecular, o dependiendo de la enfermedad específica, si es un lupus, pues agregar lo que se tenga que agregar. Y el riesgo placentario, que también agrega la dosis de aspirina. En sí, la aspirina va en todos los perfiles de riesgo, solo con las modificaciones que se tiene para cada uno de los casos según el perfil. Y en esta publicación de la doctora Magui habla del ejercicio moderado, habla más o menos de 140 minutos semanales, que reduce un 40% de reducción de la preeclampsia. Evaluar también el inicio de aspirina, que reduce el 60%. Agregan calcio en pacientes que tienen una suplementación menor de 900 al día y que también puede disminuir hasta un 50% de reducción. Y mencionan la finalización del embarazo a las 39 semanas, que también puede reducir a las 35, el 35%. Es decir, que no se deja llegar a la paciente a las 40 o más allá, porque el riesgo, sobre todo las pacientes que tienen factores de riesgo, pues puede desencadenar preeclampsia en ese periodo. Por tanto, es importante
importante también conocer la etiología de la misma, porque sí hay muchos factores que influyen, como decía, son multifacéticos, son muy heterogéneas digamos, las causas que pudieran generarlo, y que por tanto en algunos modelos, por este modelo de Goldblatt que habla de que la aorta, en este caso cuando se clampea la arteria renal por disminución del aporte de oxígeno, se genera hipertensión en el caso de solamente clampear las arterias renales, pero cuando se hace este clampeo en pacientes, esto estamos hablando de pacientes no embarazadas, cuando se hace este clampeo por debajo de las arterias renales, se determinó que no se daba hipertensión. Igual en el caso de las embarazadas, sí, se hizo el clampeo debajo de las arterias renales y se dio hipertensión en el embarazo, en el útero embarazado, pero cuando en este mismo estudio se le practicó la histerectomía, no se presentaba la hipertensión, lo que traducía pues que el útero grávido es uno de los que genera pues sustancias que van a producir el daño, sobre todo a nivel endotelial. Igual en este otro estudio, en el cual se hicieron suturas en septa y se miraba áreas de oxinecrosis, en este caso de la placenta, pues se miraba que en estas pacientes con que se les hizo esta sutura, incrementaba a través del tiempo las presiones arteriales. Y en caso de transfusión a animales no embarazadas, pues esta sustancia que tenía, o esta que tenía las suturas, pues desde luego empezaba a generar, aunque no estuviera embarazada, hipertensión con la sustancia. Eso lo que está diciendo pues que verdaderamente hay factores o más bien reafirmando que hay factores que generan la preeclampsia como tal por una afectación a nivel de la placenta o del embarazo. Y entonces este artículo que menciona sobre si la placenta es diana o es la víctima, pues lo que sí estamos claros de que hay un proceso de hipoperfusión, hay una etapa en la que se habla de la remodelación de la arteria esmirelada, hay sustancias que se generan, que ya se conocen y también estudiadas, que son factores angiogénicos y antiangiogénicos, y que generan como tal el daño endotelial y el daño a otros órganos, pero que en esta publicación, en la cual el doctor Vázquez era uno de los que más hablaba acerca de esta función o de esta inversión, o más bien de la fisiopatología, que decía que la placenta sí se afectaba, sí liberaba factores antiangiogénicos y hacía un desbalance y se generaba la preeclampsia, pero que el origen de esto era una mala adaptación cardiovascular o una mala función cardiovascular. Entonces, por tanto, cuando se empezó a estudiar el incremento que tenían, se hizo la comparación con jugadores de alto rendimiento de élite que tenían un incremento de la masa a nivel del ventrículo izquierdo, se miraba que en las embarazadas tenían un 40% de incremento del tamaño del ventrículo en relación a estos atletas que tenían, era más o menos un 25%, y tenían una hipertrofia excéntrica que generalmente era la que estaba provocando alteraciones y disfunciones diastólicas que generaban al final a nivel de la placenta pues la alteración. Y entonces sí hubieron varios artículos en que se mencionaban algo que se conocía como miocardiopatía no compactada, que era el incremento de las trabeculaciones a nivel del ventrículo izquierdo, y que en estos jugadores, sobre todo los que jugaban fútbol, alcanzaba casi el 20%, pero que aún así en el embarazo siempre era mayor. Por tanto, pues el análisis era de que sí había origen cardiovascular de la preeclampsia que tenía que ser estudiado. Y entonces se hablaba de que si teníamos buenas reservas cardíacas, entonces era muy poco probable que hubiera una preeclampsia temprana, y sí, quizás al final del embarazo sí se podía quizás presentar, pero si había pobres reservas cardíacas, entonces se mencionaba de que sí, en algún de los momentos se podía hacer o presentar la preeclampsia como tal.
tanto pretérmino como de término. Y cuando teníamos aumentos de las demandas, si habían demandas bajas o demandas normales, pues no había riesgo de que se presentara la preeclampsia, quizá igual al término, pero no era las preeclampsias agresivas que se daban tempranamente. Pero cuando así había demandas excesivas, como en el caso de los gemelares, pues entonces esto sí se podía dar tanto desde inicio temprano como las preeclampsias de término. Posteriormente, bueno, esto más o menos se estableció como un eje cardiovascular placenta, en el cual si hablamos de lo mismo, se representa la pobre reserva cardíaca por la edad, por la obesidad, por la diabetes, dislipidemia, etcétera. Y entonces el estrés placentario generaba la restricción o generaba pues las alteraciones que ya conocemos. Y cuando había excesiva demanda era que si eran embarazos múltiples, era embarazo prolongado, porque había macrosomía fetal, pues se generaba igual la hipertensión, la proteinuria y todo lo que el estrés oxidativo se generaba también de parte de la sustancia que se liberaba por la placenta, que estaba en este caso sometida a hipoxia. Y en el caso de hablar de los fenotipos, pues desde luego clasificarlo como fenotipo, ya se hablaba desde hace tiempo de las preeclampsias tempranas, de las 34 semanas y de las tardías. Pues esto igual se menciona como un fenotipo temprano de las 34 semanas, pero que habla de que hay una alta resistencia con un bajo gasto cardíaco. Este fenotipo primero se relaciona más con restricción del crecimiento fetal y se considera hipodinámico. Por tanto, pues como vamos a ver, el manejo debería ser diferente desde el punto de vista cardiológico al fenotipo 2, que tiene un fenotipo hiperdinámico en el cual se aumenta el gasto cardíaco y la resistencia vascular está disminuida o baja. Este fenotipo no se relaciona con restricción del crecimiento fetal. Entonces, y ven como en el fenotipo 1, que es el hipodinámico, las diferencias ya medidas en cuanto a gasto cardíaco, miran 4.6 en relación a 6.7, y lo que es la morfología del ventrículo izquierdo, que son completamente diferentes en relación a esto. Por tanto, estos dos tipos de pacientes no podemos manejarla de la misma manera. Y de acuerdo a lo que este consenso del ISUOM establece, en el caso donde la resistencia dominante, que hablamos del fenotipo 1, y que el gasto cardíaco está disminuido con restricción del crecimiento fetal, pues el tratamiento que actúa, que en este caso debería ser el ideal, no podemos dar en este caso la betalol o algún fármaco que reduzca más el gasto cardíaco, sino ver un medicamento, que en este caso podría ser la nifedipina, que reduce la hipertonía arteriolar, disminuye la resistencia vascular sistémica y por tanto aumenta compensatoriamente el gasto cardíaco y mejoraría en todo caso la perfusión placentaria y la circulación ya afectada en un niño o un bebé que tiene una restricción del crecimiento fetal. Y en el caso del tipo 2, pues entonces aquí sí, porque tiene un aumento del gasto cardíaco, pues el abetalol tendría que ser una de las mejores opciones y no los otros fármacos, como indistintamente en algunos países se habló y en nuestro país se utiliza el abetalol de manera indistinta, y pues desde luego eso es lo que se tiene que ir cambiando, estos paradigmas, para poder dar dirigidamente, individualizado, de acuerdo a las evaluaciones cardiológicas que se hagan en esta paciente. Como conclusión, y apegándonos pues al tiempo, pues se habla de que entonces la preeclampsia tiene una afectación a nivel de la placenta, hay un desequilibrio angénico, ahí puede haber o existir una predisposición genética, una mala adaptación inmunológica y una mala adaptación cardiovascular, o bien una enfermedad cardiovascular preexistente, que esto es lo que en la actualidad se está manejando más, y no solamente manejar el trastorno que es subyacente de la placenta. En
La otra conclusión es que existen algunas, en el caso del ácido salicílico, que es el que usamos nosotros, la forma activa, pues disminuye la inflamación y disminuye todos los procesos fisiopatológicos, pero que genéticamente algunas placentas producen esta glicina aciltransferasa que convierte el ácido salicílico activo a ácido salicilúrico, que es inactivo, y este por el contrario pues aumenta la inflamación, disminuye la angiogénesis y aumenta la senescencia. Por tanto, debemos de saber de que no todas las pacientes van a responder de manera óptima a la aspirina. Y lo otro es que la sobreexpresión que existe de beta-2-glicoproteína, y sabiendo la afectación que puede existir en las pacientes que inmunológicamente presentan alteración como el síndrome antifosfolípido, pues que la aspirina no va a ser suficiente cuando tenemos una paciente que tenía 26 semanas en el embarazo previo, terminó con síndrome de HELLP, en cuidados intensivos con edema agudo de pulmón y todas las complicaciones existentes. Generalmente sabemos que el SAF obstétrico pues puede generar estas condiciones y que debemos de sospecharla. Por tanto, solo darle aspirina en este caso no va a ser suficiente, va a necesitar probablemente enoxaparina o heparina bajo peso molecular, o bien otros inmunomoduladores que pudieran mejorar el pronóstico para tener un mejor abordaje. Y saber de que con los fenotipos tenemos fenotipos no es lo mismo la paciente adolescente o la paciente joven delgada que presenta preeclampsia a una paciente que tiene morbilidad ya metabólica y que desde luego deben de manejarse de manera diferente. Ese es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta y evaluar diferente a las pacientes en base a la parte de función cardiovascular. Y por último, como parte también del tamizaje de preeclampsia, con respecto a lo que se conoce en la actualidad, pues que el doctor Torres, Jonathan Torres de México, pues, presentó un estudio donde se habla de un modelo de inteligencia artificial para mejorar la predicción de preeclampsia. Desde luego, el rendimiento a través de la Federación Centroamericana de este estudio se va a intentar aplicar en los países del área para ver la reproducibilidad de estos métodos de acuerdo a la tecnología vigente, poder llegar a un mejor pronóstico, un mejor diagnóstico de la preeclampsia. Con esto me termino y muchas gracias. Gracias, Sergio. Muy buena y muy esquemática tu presentación. Muchos datos puntuales y sobre todo ajustado al tiempo que se te había dado. Ahora, si hay alguna pregunta, tengo alguna preguntita por aquí, por las redes. Una para ti, Sergio. ¿Escucha? Sí, lo escucho. Sí, dice que hay una dosis de 150 miligramos de aspirina antes de la semana 17 con una buena historia clínica y no contar con antibióticos sofisticados de arteria uterina. ¿Qué tú opinas al respecto de usarla aún sin las pruebas, solamente con la sospecha? ¿Qué tú opinas? Para algunos lugares donde no hay acceso, porque sí las tenemos en nuestros países, lugares donde no hay acceso a los métodos biofísicos como incluso el ultrasonido de la arteria uterina, pues los perfiles de Bachat por eso establecen roles de riesgo. Si tengo una paciente que tuvo un embarazo previo con preeclampsia, que además tiene un índice de masa corporal de 35 y que a la mamá le dio preeclampsia, y bueno, desde luego esta paciente y tiene un embarazo gemelar, por ejemplo, esta paciente, por ejemplo, le podemos iniciar la dosis de aspirina, pero basándonos en estos factores de riesgo, pero no generalizarlo a todas las pacientes que nosotros tengamos con bajo factor de riesgo. Por eso la NICE, la FIGO y todas estas instituciones pues establecen todo desde la edad, incluye incluso el origen étnico, porque también hay factores genéticos que también son parte de los factores de riesgo. Y ahí mismo te preguntan, ¿qué tú opinas de la clasificación ecográfica de grano, que la ECO la eliminó? ¿Qué tú opinas al respecto?
sé si ese está dentro del tema, pero con respecto a preeclampsia no tendría pues nada que ver que si tenga una placenta. Hablamos de la clasificación de la madurez placentaria. O sea, estamos hablando de la clasificación de Granum, entonces no tendría nada que ver con respecto al origen de la preeclampsia como tal. Exacto. Y a Daniel le pregunta que si puede repetir la dosis de norepinefrina. Claro, con todo gusto. La dosis que está establecida en este momento, yo creo que más que la dosis, que es importante que la sepamos, es el momento de utilización de la epinefrina. Recuerden que hablábamos de pacientes que con los bolos de expansión, que ya no están predimensionados, que deben ajustarse a razón de 30 miligramos por kilogramo de peso, pero la dosis de norepinefrina para uso en el choque inicial de la emergencia obstétrica, 0.02 microgramos por kilo minuto, siempre ajustados en bomba de infusión. Entonces es indispensable. Como punto de buena práctica clínica, se establece la necesidad absoluta de bomba de infusión. Si no hay bomba de infusión, no debe utilizarse fármacos de estas características vasoactivas, en vista lógicamente del riesgo que tienen sobre reperfusión, incremento de la resistencia vascular periférica, por supuesto, riesgo de hipoperfusión renal, hipoperfusión mesentérica, entre otras condiciones. Entonces siempre bajo uso de bomba de infusión, 0.02 microgramos kilo minuto. Perfecto. Entonces, con esto damos terminada nuestra presentación. Gracias a los 300 participantes que se inscribieron. Realmente los temas fueron muy concisos, precisos y llevaron una buena orientación, como decíamos al principio, porque en nuestros países latinoamericanos la mortalidad materna, la nuestra materna nos preocupa. Obviamente países como el nuestro, Dominicana, que está entre los países con más alta mortalidad, rondando el 100 por 100 de nacidos vivos, yo creo que este tema nos tiene que servir de apoyo para seguir trabajando y buscar disminuir esta mortalidad.